buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta programación en español del Canal 17. Bienvenidos a su programa Opiniones. Les habla Pedro Corso, periodista de Radio Martí. El presidente Barack Obama se está preparando para ir a una reelección. De hecho, la campaña para la reelección ya se ha iniciado. Los puntos más importantes para poder acceder a la primera magistratura del país por segunda vez, los aspectos fundamentales de esa campaña y un tema importante que a todos nos preocupa, el hecho de que los asuntos relacionados con los taxes, con los impuestos, pues no tienen contento a un amplio sector de la ciudadanía del país. Sobre esos temas vamos a conversar con Héctor Caraballo, un activista demócrata que preside el club, la asociación, el Círculo Cubano Demócrata Americano. Gracias, Héctor, por estar acá. Buenas tardes, Pedro. Como siempre, aquí estamos. Héctor, después de las gracias, ¿cuáles, en tu opinión, los elementos fundamentales sobre los cuales el presidente Barack Obama debe trabajar para conservar la confianza que tuvo hace 3 años atrás? Básicamente, lo primero que hay que plantear al pueblo claramente, y creo que se está haciendo en estos momentos, y se seguirá haciendo hasta el día de las elecciones, es el hecho de que tenemos definitivamente que tener un sistema impositivo más justo. Un sistema impositivo en el cual las personas que ganen más empiecen a pagar los mismos impuestos que pagaban hace tiempo, no es nada nuevo, y que debido al hecho de que la Cámara de Representantes está dominada en este momento por el Partido Republicano, no se pudo poner en efecto. Todos sabemos que desde hace ya más de casi una década... Pero perdóname, Héctor, la Cámara de Representantes estuvo en la primera parte del gobierno del presidente Obama controlada por los demócratas. Definitivamente. Ambas cámaras. ¿Y por qué no se logró esa reforma? Sí, no, pero te voy a explicar por qué no se logró. El tipo de impuestos, el plan, había que hacerlo, había que discutirlo en esta etapa. Definitivamente creo que fue un error no haberlo hecho antes. ¿Crees o fue un error? No sé hasta qué punto. El problema es que tampoco tú puedes pedir que una administración esté embargada en más de una cosa básica. Se tomó la decisión, que ahí sí creo que es posible no, yo creo que fue un error, de hacer todo el hincapié para lograr la reforma de la salud. Creo que ese fue un error, aunque estoy totalmente de acuerdo con la reforma, creo que la reforma es necesaria y a medida que se vaya implementando nos daremos cuenta la trascendencia y la necesidad que teníamos de esa reforma. Pero junto con la reforma teníamos el gran problema de los taxis en este país. Sin resolver eso, y eso es la utopía que se plantea muchas veces y se oye, sin resolver el sistema impositivo que desde hace años se ha paralizado y ha evitado que nuevamente las personas que ganan más de $250,000 al año deban pagar la rebaja que se le hizo de casi un 20, un 25%. Si eso no se logra nuevamente, sería imposible eliminar el déficit que tenemos en estos momentos. No podemos solamente planificar que podemos llegar a una política económica correcta, quitando los servicios más necesarios, eliminando situaciones que ayudan a los más necesitados, reduciendo los ingresos de la educación que tan básica es para poder salir de la crisis en que tenemos. Pero en alguna medida esa crisis económica que estamos enfrentando y por supuesto crisis de liquidez por parte del gobierno para poder invertir en las gestiones en las cuales un gobierno está comprometido, ¿es solo por problemas de falta de liquidez o también porque la capacidad de tratar de que la empresa privada genere empleo suficiente no se ha desarrollado a plenitud? Mira, desde la época de Reagan, estamos oyendo que se debe rebajar los impuestos a las grandes corporaciones y a las personas que ganan más,
con la teoría de que a medida que tú les inviertan eso que van a invertir y se van a generar nuevos empleos. A mí me asombra con ver cómo políticos todavía están analizando, insistiendo que eso es lo que hay que hacer, cuando eso es lo que hemos hecho desde el gobierno de Reagan y lo que nos llevó fue a la crisis en la que estamos hoy. Eso es un mito. Pero también nos llevó al periodo de bonanza económica que se vivió durante el gobierno de Clinton. Pero que la bonanza económica temporera y que disfrutamos definitivamente no puede llevarnos a pensar que eso es solamente por el hecho de que cada vez debemos reducir más los impuestos y los pagos a las corporaciones, a las personas de más recursos, porque estamos viendo, y te pongo por ejemplo el estado de la Florida, las exenciones que tenemos para las compañías petroleras y para una serie de grandes compañías en el estado son iguales, equiparan, desde el momento que se han hecho, equiparan al déficit que tenemos en el estado de la Florida, y si eso lo llevas a nivel nacional es igual. El hecho de rebajar los impuestos en la forma que se han rebajado y se quieren rebajar, porque ahora estamos viendo que hay proyectos que todavía quieren rebajar más aún de lo que tenemos. Esa es la demostración, Pedro, y tú y yo vivimos en un estado totalitario. En los estados totalitarios, cuando hay una agenda política, el Estado y los dirigentes se preguntan primero si lo que van a hacer está de acuerdo con la ideología. Y si está de acuerdo con la ideología, no se preguntan nunca si es beneficioso o no es beneficioso para el país. Si responden a una teoría o responden a un interés. Exacto, y estamos viendo, machacando continuamente en el hecho de que hay que rebajar los impuestos y que no podemos subir. Es decir, es posible que todo lo que estamos aquí, nos están viendo, todo lo que vemos nosotros por la calle todos los días, es posible que estemos pensando y estemos hablando de que hay personas, inclusive yo he oído hablar de que, hay proyectos de ley de que el desempleo no debe ser de tantas semanas, porque hay mucha gente que abusan del desempleo, que hay mucha gente que abusa del Social Security, que hay muchas personas que abusan de los food Pero stamps. siempre, Héctor, han existido críticos a la política de bienestar social. Ahí está. Y siempre van a existir. El tema es el siguiente, es el punto, sí, en mi opinión. Lo más importante para que el presidente Barack Obama tenga posibilidades de reelegirse pasa por los impuestos o hay otros aspectos hay varios de su campaña electoral. A mí me gustaría que tú nos enfocaras los aspectos en general de la campaña del presidente Barack Obama, en tu opinión, como demócrata, cuáles deben ser los fundamentales. Y después vamos a abordar el punto de los impuestos, porque me enseñaste unas cifras increíbles, que por ejemplo las empresas petroleras no pagaban taxes. Exacto. Pero vamos a ir después, vamos a lo de la campaña electoral. Bueno, en la campaña electoral, pero es que todo está relacionado. Todo está relacionado. En la campaña electoral, lo básico para la campaña, lo básico es primero demostrar y explicar qué es lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer económicamente pasa por los impuestos. Ese mito de que rebajar gastos y rebajar impuestos es un mito. Tenemos que rebajar los gastos indudablemente, reducir los gastos federales y aumentar los impuestos. Eso es bien claro. Y eso se va a... Es la única manera de salir de la crisis económica. No hay otra manera. Además, es que es justamente necesario. ¿Sí? Y eso se está diciendo ya y va a ser algo que se va a repetir a lo largo de toda la campaña. Para comenzar a marchar tenemos que reducir gastos y aumentar impuestos. Volviendo a repetir que cuando hablan de aumentar impuestos es a las grandes corporaciones y a las personas que cuando terminan su planilla de income tax tienen que pagar impuestos de más de $250,000. Pero una reforma a la ley impositiva eliminaría esos huecos a los que tú hacías referencia antes de que iniciáramos el programa, en los cuales se refugian las grandes corporaciones para evadir los pagos. Eso no es el final, eso es el comienzo. Es decir, tú lo primero que debes hacer, y es lo que se pretende, es que paguen impuestos. Ahora, lo segundo es crear las leyes necesarias para que no se burlen del pago de los impuestos. Porque tú no haces nada con exigir una tabla de impuestos real y necesaria si ellos siguen haciendo lo que hacen actualmente. Actualmente las corporaciones
tienen equipos de abogados y de contables que desarrollan una labor muy eficiente para esas compañías, pero muy perjudicial para nuestra Explicaba sociedad. que había una cadena de tiendas que tenía un número de abogados. Sí, sí. Hay una, increíblemente, aquí tenemos una Sin mencionar el nombre, no sin viene al caso. mencionar el nombre, tenemos una tienda muy conocida y muy popular a nivel estatal y nacional, que una de las cosas que se ha descubierto que hace es que tiene un equipo de abogados para asesorar a sus empleados, para que esos empleados soliciten el Medicaid, y teniendo el Medicaid les resuelve a ellos una serie no tiene que pagar seguro o pagar menos. Exactamente. Como eso, tú puedes ver 1.000.000 de situaciones. Eso es lo primero. Ese tipo de insistencia en que hay que hacer algo justo y algo real para eliminar el déficit que tenemos. Ahora bien, está lo segundo, que ya se creó porque la ley existe, pero que hay que seguir desarrollándola, porque tienes una cosa, tú puedes aprobar una ley, pero si las personas que están en contra de esa ley toman nuevamente el mando, pueden eliminar esa ley. Bueno, eso es lo que y se está estamos apreciando viéndolo con la ley a de la nivel salud. de la reforma financiera también. La reforma financiera se aprobó, que es otra que era necesarísima, porque ya hemos visto los escándalos y todas las cosas que hemos visto en conversábamos que viene otro escándalo en ciernes, el hecho de un rejuego con títulos de las propiedades, hipotecario, que aparentemente había entidades bancarias o asociadas que la van cediendo las propiedades a otras compañías fantasmas, a otras compañías y cuando tú vienes a hacer una reclamación porque quieres evitar perder tu casa o que quieres hacer una modificación, cuando vas a ver, no se sabe ni a dónde llegó ni cómo llegó. Héctor, ahí no hay negligencia por parte del Ejecutivo, o sea, el hecho de que se hayan producido escándalos económicos tan grandes y no hayamos visto todavía un alto ejecutivo de ninguna entidad ser procesado civilmente. Corso, es que lo más dañino para la sociedad es la corrupción, eso es indudable. Ahora, la corrupción entra a todos los niveles y es algo de lo que tenemos que estar hablando continuamente porque lo tenemos a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional. Pero eso lo permea todo y hace que todo funcione de la manera incorrecta. Pero los políticos, los movimientos tenemos que ir primero por las cosas más patentes y seguir insistiendo en cosas más asequibles, las más próximas. Exacto, y seguir insistiendo en cosas, porque para mí la corrupción es fundamental. En estos momentos la crisis de nuestro sistema político y económico está en la corrupción. Y es la corrupción debido a lo siguiente, vuelvo nuevamente a lo que empezamos. La teoría política de una serie de personas es que mientras menos fiscalización es mejor. El problema no es el problema es el gobierno. Hagamos el gobierno más pequeñito, que no haya fiscalización, que no podamos chequear sino que dejemos que las leyes económicas hagan posible el desarrollo. Eso, que es una teoría totalmente errónea, lo que ha hecho es que cada día se entregan menos recursos a la fiscalización. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que vamos a eliminar la corrupción? Si hay una agenda política que te dice que el problema es desregular lo más que podamos, que el problema es dejar las medidas. Estamos viendo que se están establecido leyes regulatorias, como la que tú acabas de decir, la ley relacionada con la finanza, pero a la vez estamos leyendo de ese otro escándalo que tiene que ver con las hipotecas. Entonces, ¿en qué ha servido esa regulación financiera? Bueno, te voy a explicar, porque esa ley de la que tú hablas todavía no se ha implementado. Es decir, implementar una ley de reforma, tanto como la financiera como la de salud, lleva años. Es decir, no se hace una ley y se implementa mañana. Es decir, que eso todavía está empezando. La verdad que tú que estás hablando de regímenes totalitarios, eso me hace pensar en los gobiernos totalitarios que siempre están pidiendo años y bueno, años. Pero esa es la realidad, porque acuérdate que cosas. Estados Unidos es un país inmenso. Y vamos a suponer, esa fue la misma historia del Social Security, esa fue la misma historia de Medicare. Empiezan, pero pasan años para poder implementarla. Ahora bien, básicamente, como la pregunta que tú me hacías,
llevar a cabo e implementar la reforma financiera, llevar a cabo e implementar la reforma de salud, presentar ya como una cosa real y clara, porque eso es otra cosa que vuelvo a insistir. No podemos caer en el error de pedirle al Congreso que haga una reforma de salud. Ese fue el gran problema de la reforma de salud. No, yo considero, y como yo consideramos eso muchas personas, que el partido, que el presidente, debe presentar un proyecto de ley de inmigración clara y determinada. Ese es otro aspecto definida. Que tú consideras que es importante. Eso sí es necesario, para no cometer el error de dejarle al Congreso, que desgraciadamente es un organismo bastante inoperante, la función. Si le dejamos eso al Congreso, más nunca tenemos... ¿Estás por un poder centralizado ahora? No es que estamos así. Si, mira, le dejamos eso a la... Estás asustando, Héctor. No, es que es una realidad. Si le dejamos a la reforma de salud al Congreso, por poco no hay reforma de salud por cuenta del Congreso. Pero de todos modos el Congreso tiene que refrendar. Es distinto. Tú le presentas una ley y ahí va la discusión, y si el Congreso la aprueba, la reforma, la cambia, ya esa es la función del Congreso. Nadie quiere cambiarlo. Lo que estás planteando es que la iniciativa la toma el Ejecutivo. Exacto, y además con algo claro, es decir, que ya la discusión se comience con un proyecto que va a ser cambiado, pero un proyecto realmente, y eso sí es necesario. Y creo y espero que se vaya a realizar. Es decir, yo estoy seguro que se le va a presentar al país una reforma de inmigración que es necesaria. Tenemos un sistema de inmigración en crisis, no podemos seguir aceptando las cosas como están, y más nosotros, las personas que somos hispanos, porque al fin y al cabo el problema de inmigración de Estados Unidos es un problema hispano, básicamente. Es decir, no vamos ahora a cerrar los ojos. Pero si esa reforma de inmigración a la que tú haces referencia y que le estás concediendo una gran importancia, recordemos también que fue una de las promesas electorales del presidente Obama. Exacto. Esa reforma de inmigración que tú planteas, ¿tiene que enfocarse a la inmigración ilegal en particular o a la inmigración en general? No, el gran problema a resolver es la ilegal. Es decir, el gran problema a resolver aquí en este país, y desgraciadamente ya hubo una ley que desgraciadamente no se pudo aprobar porque hay mucha oposición dentro del Partido Republicano y ahora todavía más. Ese es el gran problema. Sí, el problema de inmigración tenemos que ya estar luchando con ello desde ahora. Pero también se percibió en la época en que esa ley fue promovida, si no recuerdo mal, por el senador McCain y por el senador Kennedy. Había muchos demócratas también que se oponían a la ley, sí, al igual que republicanos, no solo republicanos. Sí, no. Y yo no soy de ninguno de los dos partidos acá. Te voy a explicar. Había demócratas que se oponían y va a haber demócratas que se opongan. Es decir, en los dos partidos hay personas que no ven bien una ley de inmigración. Pero en el caso específico de esa ley, que para mí es la misma, prácticamente esa misma ley a la que se debiera llevar. El presidente Bush estaba impulsando esa ley. Teníamos al presidente Bush, teníamos a la mayoría del Partido Demócrata apoyando. Sin embargo, el presidente Bush, por más que trató, no pudo conseguir, creo que eran menos de 20 votos republicanos para haber aprobado la ley. Que con esa ley que se hubiera aprobado en aquel momento, ya se hubiera evitado porque era una ley muy clara y muy práctica. Primero, asegurar la frontera totalmente. Segundo, darle un documento para que todas esas personas que vivan aquí puedan pagar taxes, puedan trabajar, puedan organizar su vida de otra forma a la que están en estos momentos. Y después, al final, de acuerdo con como ellos actúen y como ellos vivan durante 5 o 10 años, darles el derecho a la residencia. ¿Y los que reingresaran ilegalmente a pesar de la seguridad en la frontera? Definitivamente. ¿Qué alternativa había? Ya eso sería uno de los puntos que había que poner en la ley. Es decir, el gran problema que ha habido porque aquí... Porque si no me equivoco, el presidente Reagan en su momento hizo una reforma de inmigración y de pronto... Ahí te iba a decir, el gran error de la ley cuando se hizo con Reagan, es que fue una amnistía. Es decir, se perdonó a la gente que estaba, pero no se tomaron medidas definitivas para resolver el problema de inmigración. El hecho de mantener la frontera, de verdad asegurar la frontera, eliminaría un gran porcentaje, no eliminaría un 100% de los que entran. La ley debe tener contemplar... Pero la frontera no puede ser asegurada independientemente a que exista o no la ley. Bueno, eso es otra cosa que ha sucedido, que no lo han hecho.
Pero el problema es que ahora, si tú lo pones dentro de una ley de inmigración, como el primer paso de aquella ley, el primer artículo de aquella ley, el primer motivo de comenzar la ley era asegurar la frontera. Si tú no aseguras la frontera, te presenta la administración que esté, se presenta ante el Congreso y demuestra, después que lo fiscalicen los congresistas, que ha cumplido esa primera etapa, venía la segunda etapa. Por lo tanto, la seguridad de la frontera era uno de los resultados de la ley de inmigración. Eso era lo esencial y lo positivo que tenía esa ley, que en estos momentos hay 2 o 3 proyectos de ley que recogen prácticamente igualmente eso mismo. Es decir, asegurar la frontera, darle una forma un sistema para que las personas que estén ilegales puedan empezar a tener una vida legal, dando un documento que no significa ni una residencia ni nada, sino un documento legal para que puedan moverse legalmente y le facilita la vida y puedan conseguir trabajo. Y la tercera etapa era permitir que ya esa persona, una vez que pasan 5 o 10 años, de acuerdo con lo que determine la ley, esas personas no han tenido delito, han trabajado normalmente, han reunido sus requisitos, después de pagar una cantidad de dinero, puedan empezar su proceso de residencia. Muchos quizás no lo hagan, no les interese, sino se quedarían como unos trabajadores temporales, y la mayoría que si ya tienen hijos o tienen personas familiares aquí, pues seguirían ese camino. Sería lo más honesto, lo más humano y lo mejor para nuestra economía también del país. Héctor, porque el tiempo avanza. Haciendo un resumen, ¿tú consideras que el presidente Obama tiene que fundamentarse en una reforma impositiva? Exacto. Para a su vez elevar la producción del país. Exacto. Y eliminar el desempleo, tiene que fundamentarse también en una ley de inmigración, tiene que mantener la reforma financiera y mantener la reforma de la salud. Sí. O sea, profundizar ambas. ¿Qué otro aspecto? Para hacerlo más sencillo, economía significa más trabajo, mayor producción y la inmigración. Esos 2 puntos van a ser los esenciales en la campaña. Política exterior. Política exterior va a mantener la misma política exterior que ha mantenido hasta ahora, que creo que a pesar de las críticas que se le ha hecho, ha sido muy clara y muy positiva. Aún hemos visto que poniendo por ejemplo el caso de Libia, tan criticado por algunos términos, creo que la administración ha actuado muy inteligentemente. Cada vez se verá que los pasos fueron muy... Bueno, ya la semana pasada la administración ordenó. O sea, la administración como que se va reinventando. Después que se alejó del conflicto bélico como tal, retiró sus aviones de atacar. Exacto. A Libia, la semana pasada autorizó que estos aviones no tripulados Exacto. puedan atacar blancos del régimen de Gaddafi. Exacto. Y está dando resultados. Si tú has visto las noticias de ayer y antes de ayer, ya los rebeldes han ido avanzando. Prácticamente ya a Gaddafi nada más que le queda a la capital. Más nada. Pero en concreto, Héctor, lo que se aprecia en cierta medida es como que el presidente Obama, en alguna forma, con las variantes del caso, ha mantenido la política exterior del presidente Bush. No la política exterior del presidente Bush, te voy a explicar. Él ha sido bien claro en que Estados Unidos no puede ser la policía del mundo. Pero bueno, ¿y la actuación? No, la actuación es la siguiente. Estados Unidos no entró a una nueva guerra en Libia. Y ese fue por lo cual tuvo que hacer todas esas cosas. Inventar y reinventarse. Lo que no podemos hacer, y el país no lo quiere, es que sigamos siendo la policía del mundo. Porque aparte de eso es extremadamente costoso. Exacto. Y ha sido uno de los motivos. Porque tal vez, en gran medida la situación económica que estamos enfrentando, de las 2 guerras, y particularmente el alto precio del petróleo que nos está afectando a tantos, pues sea consecuencia de los conflictos bélicos. Pero bien, regresemos al impuesto porque nos quedan menos de 5 minutos. Exacto. Me decías que hay compañías como cuáles, que no pagan impuestos y otras que logran, por una serie de artilugios, evadir grandes cantidades de dinero para pagar al fisco. Nada más que te voy a leer nada más que un momentico aquí, que por arribita así, para que tú te des cuenta, las que son más, los subsidios que recibe la ExxonMobil son 36 mil millones de ¿Subsidios? Subsidios. ¿Quién le paga ese? ¿El Estado? El Estado. ¿Y por qué el Estado le da ese dinero? Para ayudar a que se desarrollen. Es increíble. Chevron. ¿Y el dinero ese que pagamos nosotros tan caro de gasolina, bueno, a dónde va? Tú, pero no es eso.
En total, ¿tú sabes cuánto ganaron esas compañías en los últimos años? 30.000 millones de dólares. ¿Y por qué lo subsidian? Ay, ¿por qué lo subsidian? A ver, dime. Pero eso no es nada. Yo podía estar aquí una hora diciendo de los nombres de las grandes compañías, como las mismas, las automovilísticas, todas están recibiendo, unas reciben subsidios y otras actúan de la forma que les convenga a ellos para meterse por dentro de los requisitos de las leyes, con sus buenos contadores y sus buenos abogados, para no pagar los impuestos que de verdad debieran pagar. Ese es el punto que tú ves que después las personas que llenan mal una planilla y pusieron 500 mil dólares más de lo que de menos de lo que debían, son investigados y tienen que después pagar una multa. A estas corporaciones no las investigan. A esta gente no se le dice nada. Es decir, estamos viviendo en un momento de hipocresía. Estamos haciendo que las matrículas... ¿Eso ha ocurrido siempre o es que la sociedad ha sido degradando? Esto es crítico en estos momentos. Porque tú sabes por qué. Porque es crítico, porque llega en un momento de crisis. Y ahí es cuando la gente se da cuenta. Pero ocurriendo hace muchísimos años. Sí, claro. Eso viene ya desde el gobierno de Bush, que fue cuando se empezó. Acuérdate que volvemos nuevamente a lo que empezamos ahorita, es el hecho de que se redujo los impuestos y se le crearon una serie de subsidios. Pero reducir impuestos no es lo mismo que dejar de pagar impuestos. No, claro, pero te quiero decir, pero es el mismo tema, es la misma política. Que reduce a las grandes corporaciones porque van a crear más empleo, reduce a los ricos porque van a reinvertir. Y eso, señores, es una falsedad, que no nos sigan engañando. Y eso es lo que nos ha traído esto. Estamos reduciendo los costos, aumentando los costos de matrícula y manteniendo los impuestos bajos a estas corporaciones. Eso ahora, es injusto. Héctor, y la ayuda que se le prestó a los bancos, que fue una decisión del presidente Obama. El rescate que se hicieron a las grandes empresas automovilísticas, ¿rindieron los productos esperados, los beneficios esperados? Sí, indudablemente. Primero, el rescate fue la mitad en la época de Bush y la mitad en la época de Obama. Fue un rescate que fue... los dos son responsables. Claro, pero es que no fue exitoso. Hay una serie de corporaciones que ya han devuelto y de bancos que han devuelto. La mayoría de los bancos han devuelto todo lo que se prestó. Porque eso se hizo no por querer ayudar a nadie. Eso se hizo porque si los bancos iban abajo, iba a quedarse un efecto dominó, que entonces sí no hubiéramos salido nunca de esta crisis. Eso es aparte. Yo considero que eso fue una medida necesaria y por eso tú ves que se hizo cuando el gobierno de Bush, los últimos meses, y Obama siguió con esa política. Eso era ineludible, teníamos que hacerlo y dio resultado. Y dio resultado en la industria automovilística. El problema es que el resultado es que se nos acabó el tiempo. Ok. Muchísimas gracias, Héctor, por haber estado acá. ¿Cómo no? Y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros su tiempo. Les esperamos en la próxima semana en otro programa Opiniones aquí en la programación en español del Canal 17. Tengan todos muy buenas tardes.